Hola, grumetes de la red, y bienvenidos a un tutorial corto de Blender. Hoy vamos a ver un poco más de animación y vamos a introducir el tema de armaduras y huesos. ¿Qué es una armadura? Una armadura es un objeto que nos va a deformar otros objetos que tengamos en la escena, y los huesos van a ser cada parte de esa armadura. Vamos a verlo en acción. Si añadimos un nuevo objeto de tipo armadura, y solo hay una opción, que es un único hueso, vemos que nos aparece esto de aquí. Ahora mismo está metido dentro del cilindro y por eso no lo vemos. Para poder verlo, y esto lo vamos a hacer muy a menudo con las armaduras, nos vamos dentro de propiedades a la pestaña de armadura y le vamos a marcar rayos X aquí abajo en display. Esto va a permitir que, aunque esté dentro del cilindro, miremos desde donde miremos, nosotros siempre podamos ver dónde está. Esto se hace mucho con armaduras porque suelen acabar debajo de otros objetos. Lo siguiente que vamos a hacer es ver que una armadura tiene tres modos posibles. Aparte del modo objeto y del modo edición, tiene otro modo que es el modo de pose. Este es con el que al final vamos a mover, pero antes de llegar hasta ahí, vamos a pasar por el modo edición. En el modo edición podemos modificar aspectos de la armadura como lo haríamos con cualquier otro objeto. Es decir, ahora que tengo esta bolita seleccionada, yo puedo mover el final de mi hueso con la G. Y si le doy a escape, cancelo. Puedo hacer mi hueso más grande con la S. Puedo rotarlo, por ejemplo. Muy importante es que cuando trabajamos con armaduras, normalmente nos interesa tener el punto de pivote en el origen individual. ¿Por qué? Porque si hacemos otro hueso, bueno, o lo vamos a ver, si tenemos en una que suele ser muy común, que es el punto medio, y lo rotamos, veis que rota efectivamente respecto al punto medio, pero normalmente nos interesa que rotes respecto a su base. Vamos a llevar este hueso aquí para que más o menos se corresponda con el cilindro. Este va a ser el hueso que va a mover el cilindro. Y hay una acción que se suele utilizar trabajando con armaduras, que es extruir directamente un hueso desde otro. Para ver qué ha ocurrido aquí, se ha formado un hueso, pero además vemos que están conectados. Esto también lo podemos ver aquí en el menú de propiedades, si nos vamos a la parte del hueso, que su padre es este hueso de aquí, el hueso bone. Este es bone 001 y este de aquí abajo es bone, que no tiene padre. Este es el hueso principal de la armadura. Esto de que tenga padre significa principalmente que las acciones que hagamos sobre uno van a repercutir sobre el otro. Esto lo vamos a ver ya en el modo de pose. En este modo vamos a mover los huesos. Y si rotamos este, no pasa nada. Si rotamos al hijo, el padre no se va a inmutar. En principio no debería inmutarse, salvo que y ni aunque lo traslademos, como no se inmuta el padre, lo más que conseguimos es rotarlo. Sin embargo, si movemos al padre, veis que el hijo también se mueve. Todo esto es una jerarquía para que Blender decida cómo tiene que moverse cada hueso. Ahora que ya tenemos nuestros huesos y sabemos cómo moverlos, porque se mueven exactamente igual que cualquier otra cosa en este programa, vamos a aprender primero a deshacer lo que hemos hecho. Por ejemplo, si yo ahora quiero que vuelva a estar como antes, voy a pulsar Alt-R, o si los hubiese movido, por ejemplo, pulsaría Alt-G, o si los hubiese escalado, pulsaría Alt-S. Y también vamos a aprender un poco las diferencias entre los tres modos. Y después de eso vamos a aprender a unir los objetos con la armadura. Los tres modos, ¿qué tienen de distinto? El modo objeto, pues ya os lo podéis imaginar, es como hasta ahora, nos va a servir para colocar la armadura. El modo edición nos va a servir para editar, pues, cuántos huesos hay en la armadura, cómo están conectados. Y el modo de pose nos va a servir para ponerles la posición final que va a aparecer en el modo objeto. ¿Qué es interesante? Que aunque nosotros rotemos o movamos la armadura, los huesos,
En el modo edición se nos muestra cómo está de verdad la armadura. Por mucho que hayamos hecho estas rotaciones, tenemos que recordar que si pulsamos Alt R, Alt G y Alt S, pues se nos van a quitar todas ellas. Vamos a unir los cilindros a la armadura, que es para lo que queríamos este mecanismo, esta armadura. Para ello, de momento vamos a ver un modo que es cada objeto, a seleccionarlo y emparentarlo con un hueso. Para ello seleccionamos nuestro objeto, seleccionamos la armadura y con la armadura seleccionada, con la armadura como objeto activo, veis que está en un naranja un poco más fuerte, nos ponemos en el modo pose para seleccionar nuestro hueso. Y lo seleccionamos y ahora es cuando llega el comando principal, que es control P. Hay varias opciones, estas las vamos a usar mucho, pero se aplica a toda la armadura, y hoy la que vamos a ver es esta, la de Bone. Con un solo hueso seleccionado y con un objeto fuera seleccionado, hace esto que pretendíamos, es decir, que si ahora rotamos este hueso, el objeto le va a seguir. Vamos a hacer lo mismo, en el modo objeto seleccionamos el otro cilindro, seleccionamos con Shift y clic la armadura para que estén las dos seleccionadas, nos metemos dentro de la armadura, ponemos en modo pose y seleccionamos el hueso al que queremos emparentar el cilindro. Damos control P y aplicamos. Ahora ya tenemos nuestros dos cilindros como guías nuestros dos huesos como guías de esos dos cilindros. Para deshacer, imaginaos que nosotros hubiéramos emparejado el cilindro con el hueso o hemos cambiado y ya no nos parece tan bien. Para deshacer una unión de padre e hijo, pulsamos Alt P, pero lo tenemos que pulsar en el modo objeto en el cilindro. Es decir, con el hijo. Si en el hijo podemos quitarlo o bien en el menú de propiedades en el objeto aquí, que nos dice cuál es su padre, que es dentro del objeto de armadura el hueso Bone, o con el comando Alt P y nos da varias opciones. Las más importantes probablemente la que queráis usar será esta, simplemente quitarlo, pero es posible que os interese la segunda. ¿Por qué? Perdón, la armadura, modo posición, vamos a rotarlo. Imaginaos que yo ya no quiero depender de este hueso, pero me gusta cómo ha quedado este cilindro aquí. En ese caso, selecciono el cilindro, Alt P, vamos a borrar esa relación, pero le vamos a decir que la borre, pero que nos mantenga la rotación y posición y escala del cilindro. Entonces ahora, aunque giremos el hueso, el cilindro ya no le va a seguir, pero se ha quedado con esa posición. Por hoy es suficiente, es una buena introducción. En el siguiente vídeo veremos restricciones que se le pueden poner a los huesos, así como a los objetos, que son muy parecidas, de hecho las vamos a ver a la vez. Y para practicar, os propongo animar un brazo, que no tiene por qué ser complejo, sino como hemos visto solo el enlazado a los huesos, pues hueso por hueso, podéis hacerlo así, dividirlo en varios objetos. Y para practicar también lo del vídeo anterior, os voy a proponer que lo animéis. Por ejemplo, yo le he hecho una animación de saludar. Por supuesto, podéis curraros la mano un poco más que la mía, podéis hacer el brazo un poco mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.